Raimundo Campos Vázquez, eres profesor, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Hoy contigo vamos a platicar de un asunto importante, este efecto del ingreso económico en la mortalidad y hospitalización por COVID-19. Las enfermedades cuestan, punto. Atenderte cuesta. Los medicamentos cuestan. El servicio médico en nuestro país es muy deficiente. Yo te diría, Raimundo, que hacen milagros los doctores y las doctoras en México, tanto en la parte pública sobre todo. En la privada, bueno, pues tendrán otras ganancias en ese sentido que puedan permitirle a determinados doctores y doctoras manejar las cosas en otros tiempos y de otra forma. Quiero decirte, Raimundo, que me preocupó mucho el dato que dio Gonzalo Oliveros hace un momento. La gente lo que más compró en el Buen Fin fueron abarrotes. Híjole, si la gente lo que más compró fueron abarrotes en el Buen Fin, quiere decir que ya hay un tema económico en las familias mexicanas que está repercutiendo de manera importante como consecuencia del régimen actual sumado al COVID. Son dos bombas de tiempo. ¿Tú qué estás viendo, Raimundo? Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Fernanda. Saludos a todo el auditorio. Un gusto estar aquí contigo y con Gracias. todos. No, pues miren, pues la pandemia ha afectado muy fuerte a las familias en México. Y pues nosotros lo que voy a platicar el día de hoy contigo y con tu auditorio es este estudio que acabamos de publicar en The Lancet sobre la relación precisamente sobre ingreso y mortalidad por COVID, ¿no? Y pues hay toda una discusión de si esto sucede o no. Entonces, antes de nuestro estudio, por ejemplo, había varios estudios que decían que había una relación entre localidades o comunidades con mayor pobreza donde tenían una mayor mortalidad por COVID. Nosotros queríamos llevar esto un poco más allá y poder analizar los canales de por qué se da esto, o al menos descartar, ¿no?, ciertos canales. Y para ello nos dimos a la tarea de recabar datos muy importantes. Y para esto, pues hicimos un equipo multidisciplinario donde, bueno, además de que yo participo, está Eva Arceo de la Universidad Iberoamericana, está Gerardo Esquivel del Banco de México, y están tres investigadores del IMSS, que es Eduardo Alcaraz, Luis Martínez y Norma Gabriela López. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues básicamente con datos del IMSS, pudimos recopilar básicamente quién se hospitalizaba y quién fallecía. Y aquí déjame explicar esto, porque en el IMSS, como trabajador del IMSS, tienen derecho a, trabajadores del sector privado registrados en el IMSS, tienen derecho a atención médica en el IMSS. Y entonces, nosotros tenemos acceso a todos los trabajadores que se hicieron una prueba COVID en una clínica IMSS. Sabemos si fueron positivos o negativos y sabemos, pues dado que están registrados en el IMSS, sabemos su ingreso. Y además, cuando se van a hacer una prueba COVID, te hacen un cuestionario de cuáles son tus comorbilidades, si eres hipertenso, diabético, cáncer, etc. Entonces, tenemos un montón de información y juntamos información básicamente para más de 400,000 trabajadores que se hicieron una prueba en este periodo, dentro de marzo a noviembre del año pasado. Entonces, tenemos trabajadores, ingreso, cuándo se hicieron la prueba, si hubo fallecimiento o hubo hospitalización. Y esto, pues prácticamente nadie lo tiene en el mundo y nosotros pudimos generar esta base de datos y analizarla para ver cuál es la probabilidad de hospitalización, cuál es la probabilidad de fallecimiento y si el ingreso es un determinante. Entonces, hasta ahí ahí va. Ahora te voy a platicar y voy a platicar con tu auditorio los canales, ¿no? Porque muchos decían, no, pues es que los de menores ingresos se enferman más, y por eso hay una mayor probabilidad de fallecimiento, porque hay muchos enfermos. Pero nosotros podemos ver cuántas pruebas se hacen y dado que sabemos el ingreso, podemos ver quién se está haciendo más pruebas.
y no vemos que los de menores ingresos estén haciendo más pruebas. Los que se hacen más pruebas es generalmente la clase media. Son los que se Pero están no haciendo sería, más pruebas. a ver, Raimundo, pero no sería normal en el caso de poco ingreso, pues la prueba no es para ti una prioridad. O sea, tu prioridad es comer, no es Sí, hacerte una prueba. pero recuerda que en la clínica IMSS no tiene un costo, porque van y se la pueden hacer sin costo. En una clínica IMSS, porque tú eres trabajador IMSS, registrado en el IMSS y te la puedes hacer. Entonces, sí podría haber ciertos detalles de tal vez esta percepción de que no me quiero hacer la prueba porque yo quiero seguir trabajando y no quiero que me digan que soy positivo, entonces yo quiero seguir trabajando. Entonces, sí puede haber eso, pero eso no lo sabemos. Ahora, otra cosa que también se mencionaba mucho, no, pues es que la carga viral de los trabajadores, pues como están más expuestos, pues es mayor y van a dar más positivo. Nosotros sabemos de todos los trabajadores que hicieron una prueba, si salieron positivos o no, y no vemos que hay grandes diferencias por nivel de ingreso, quién da positivo y no. Es decir, el ingreso no determina fuertemente quién va a salir positivo o no. Lo que sí encontramos es que las comorbilidades sí son importantes. O sea, es decir, las comorbilidades sí hay más comorbilidades en las personas, en los trabajadores con menores ingresos, más que en los de mayores ingresos. ¿Por qué? Porque Pero no se atienden a tiempo, porque no tienen a lo mejor la información de, pues esto de revisión o no tienen el hábito. ¿Por qué? Es porque no sí, tienen dinero que se... ¿Por qué no? A ver, esto es importante. ¿Por qué está relacionado el no tener dinero a enfermarte más? sí, es posiblemente, hay dos razones, posiblemente. Una es la alimentación. Bien. Entonces, si la alimentación a lo largo de tu vida con menores ingresos es muy diferente, entonces, pues puedes estar sujeto a más enfermedades, esa es una. Y dos, es también el estrés con el que pues vivimos cada día de nuestras vidas. Y entonces, se ha comprobado que básicamente el estrés es mucho mayor en personas de menores ingresos que en de mayores ingresos. Por supuesto que si estás preocupado por qué zapatos comprarles a tus hijos, si va a haber comida en tu casa el día de mañana, pues el estrés que está recibiendo esa familia es mucho mayor que una persona que no se enfrente a esos cuestionamientos. Entonces, las comorbilidades sí observamos que sí son mayores en los grupos de menores ingresos que en los de mayores ingresos. Pero aún así con esas comorbilidades, ya cuando ajustamos con estos modelos. Ahí perdimos el internet con nuestro invitado Raimundo Campos. Es muy interesante lo que están haciendo en este estudio. Acuérdense, académicos, expertos del Colegio de México, la Ibero, el Banco de México y el IMSS hicieron este estudio. Esta última parte ya no te escuchamos. Tenemos 1 minuto y medio antes de irnos a corte anuncios, QTF. Raimundo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bien, ¿Sí me escuchas bien? Sí, retomamos entonces, esta última idea, por favor. sí, entonces los trabajadores de bajos ingresos tienen 4 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los de mayores ingresos y de fallecer es 5 veces más. Aún ya cuando ajustamos por comorbilidades, todos tienen acceso a la salud y ya por el número de pruebas. Entonces, como toda investigación, nosotros estamos descartando canales, pero no sabemos bien a ciencia cierta qué es lo que está causando estas diferencias. Una posibilidad, que no mencionamos en el artículo, pero es a título personal, de que, pues sí, como mencionaste, es posible que la atención a comorbilidades sea diferente. Aún así, aunque tengamos comorbilidades, pues si yo tengo mayor ingresos, voy a estar muy al pendiente de esa comorbilidad y voy a buscar atención y medicinas, todo, entonces voy a cuidar esa comorbilidad mucho mayor que en un trabajador de bajos ingresos. ¿Qué También al tal el inicio dato? hubo una crisis de oxígeno, de tanques de oxígeno, entonces puedo comprar esa atención mucho más rápido. Entonces, el ingreso sigue determinando la salud de nuestro país y nos gustaría que pensáramos que nuestro sistema de salud pública que llegue a que no haya desigualdades, que el ingreso Claro. no determine
si vas a ser hospitalizado o vas a fallecer. Entonces deberíamos de aspirar a ese sistema de salud pública. Déjame, Raimundo, escuchar los anuncios QTF, junto con ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México. Son muy importantes para nosotros. Y aquí se los presento, anuncios QTF. ¿Y tú qué opinas de esto? Por ejemplo, ¿tú has tenido miedo a contagiarte de COVID en un hospital, en una clínica? Acuérdense, yo tuve una cirugía en un hospital, no COVID, y por miedo a contagiarme, casi muero en enero del 2020. Ahí lo dejo de tarea. Anuncios QTF, 2020 no, 2021. 2021. Raimundo Campos Vázquez, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Es muy importante esta unión de académicos expertos del Colegio de México, la Ibero, el Banco de México y el IMSS realizando este estudio utilizando datos individuales provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional para analizar el efecto del nivel de salario sobre la hospitalización y mortalidad de COVID. Yo tengo unos datos que me parecen importantes. Según la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, el caso más costoso por COVID en México alcanzó 52,541,000 pesos tratar a ese paciente. Un monto promedio es de $500,000 de pesos, 501,000 más o menos. Estar en unidad de cuidados intensivos llega a costarte hasta 1,269,000 pesos. Si requieren ser intubados, estás hablando que sube al doble el monto. Y según la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, la pandemia del COVID-19 se coloca como el evento más costoso en la historia del país, superando a los sismos del 85 y 2017. El miedo a contagiarte es otro tema. La gente no se ha ido a tratar esas comorbilidades u otras enfermedades u otros síntomas por miedo a infectarse con el doctor o en el doctor. Según el IMSS, pacientes en tratamiento con diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia renal dejaron de ir a las clínicas. Ya no hablemos del asunto de dermatólogos, ginecólogos, dentistas, etcétera, 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 que dejó la gente de ir. Y por último, de los 8.3 millones de pacientes que fueron en 2019, entre el 2020 y el 2021, solo han regresado 6.6 millones a sus casas. Ahí hay una diferencia de más de 2 millones. ¿Qué tienes que decirme a este respecto, Raimundo? No, son números escalofriantes, los que acabas de decir, escalofriantes. Entonces, lo que estoy pensando cuando ibas mencionando los números, sobre todo los costos, o sea, los costos en el sector privado de tratarte por COVID son altísimos. Ahora imaginemos estos costos al sector público. Pues simplemente pues con los recursos que se tenían pues no era suficiente. Entonces, para poder disminuir esta probabilidad de fallecimiento que afecte más a los menores ingresos, pues tenemos que invertir más y mejor en el sector público. No hay otra forma, porque si dejamos de invertir, pues simplemente esta relación de mortalidad-ingreso va a ser peor. Y ahora, en nuestro análisis, recordemos, no incluye a los trabajadores del sector informal. Entonces, los trabajadores del sector informal, pues en promedio tienen menores ingresos, tienen posiblemente mayores comorbilidades y peor atención a esas comorbilidades. Entonces, y dado lo que acabas de mencionar del sector privado, es posible que los de mayores ingresos pues simplemente ni entren al IMSS. Entonces, la relación ingreso-mortalidad probablemente es peor de la que te acabo de decir.
mucho peor. Entonces, los números que dices, pues simplemente reflejan que tenemos que llegar a un consenso nacional de qué sistema de salud queremos, qué sistema IMSS queremos, para poder decidirnos y poder invertir más y de mejor forma en nuestra salud, ¿no? También implica que pues debemos de tener un sistema que prevenga más que atienda. Entonces, Pero, ahorita discutíamos de comorbilidades. Precisamente las comorbilidades es un buen punto de cómo podemos evitar que esta comorbilidad se complique y ya llegue a un punto donde sea muy difícil la atención. pero a ver, aquí creo que me parece importante, Raimundo. Tú al principio dices, el no tener dinero no necesariamente genera que te vayas a hacer más pruebas. Te dije, bueno, es que las pruebas no serían una prioridad. Primero sería comer, siendo pobre. Me dice, sí, Fer, pero es que las pruebas son gratuitas y no van. Bien. Me dices, clase media son las personas que le hemos apostado más a hacernos pruebas. Eso, sin embargo, no nos ha salvado de contagios importantes y de un número importante económico, porque pues si no hay lugar en el popular, pues ni modo que le pienses, pues vas y pagas el seguro privado o te metes al hospital privado a como dé lugar, aunque tengas que dejar lo poco que tengas en manos de ese hospital. Porque de esos casos conozco muchos a la redonda. Gente que tenía un seguro, un IMSS, ¿no? Y que al cabo ya no, como todo estaba lleno, entonces dijo, pues ni modo que no salve a mi papá, ¿no? Pues me voy a un privado y lo que me cueste. Y les costó la fortuna poco, mucho de lo que tenían. Clase alta. Tampoco es que teniendo dinero se están haciendo más pruebas. Y en todos los casos han dejado las enfermedades previas a una atención a posterior. Es decir, se han dejado de atender. Entonces, ¿qué dice los expertos, los académicos, la Universidad Ibero, los del Colegio de México, el Banco de México, el IMSS? Que no esto va a tener una repercusión muy seria a futuro que todavía no estamos viendo. Es un excelente punto. Nosotros no tocamos eso, ¿no? Pero si me preguntas a mí de qué es lo que puede pasar, pues va a tener una repercusión necesariamente. Lo acabas de mencionar. Si tú dejaste toda tu riqueza en el hospital, pues ya no vas a tener con qué enfrentar siguientes eventualidades o bien planes de consumo, lo mencionaste también al inicio. Si ya no hubo un consumo tan fuerte en el Buen Fin, como lo mencionabas al inicio, Exacto. pues se va a reflejar en lo que vas a consumir, en lo que vas a invertir Terrible. en el futuro cercano. Entonces, por supuesto que la economía puede resentir esos aspectos. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener el presupuesto federal destinado a salud pública? Porque pues, me parece raquítico frente a lo que estamos viviendo. Por eso es que hemos señalado que ha sido un crimen, un genocidio, un crimen de Estado, las decisiones que ha tenido López Gatell frente a la pandemia. Porque Sí. en esta posibilidad, pues parece que hay prioridades, ¿no? Y hoy hay un presupuesto destinado a la salud pública, pues que es ínfimo. Sí, nosotros lo que vemos es que sigue habiendo una desigualdad muy fuerte. México es uno de los países más desiguales del mundo y esto, la mortalidad no escapa esa desigualdad que tenemos en nuestro país. Lo que mostramos es que la mortalidad es mucho mayor para las personas de menores ingresos que para los de mayores ingresos con esta enfermedad. Y entonces nos gustaría, yo quisiera que los resultados de este estudio que estamos presentando es que haya un consenso nacional mayor para que se invierta mucho más en el sector salud público mexicano para que estas desigualdades no existan. Quisiéramos vivir en un país donde el ingreso no determine quién va a morir y quién no. Entonces, necesitamos invertir mucho más en nuestro sistema de salud para que llegara a ese objetivo. Entonces, fíjate, Raimundo, me parece importante, cuando se hablaba del contagio de rebaño, que no se tenía conciencia
que los que tenían menos dinero era más seguro que murieran? Pues no sabría qué decirte de las autoridades en el pasado. Nosotros lo que sabemos ahorita, lo que pasó, y es algo que se ve también en otras partes del mundo, es que sí los de menores ingresos fallecen más. Y lo que no se sabía o lo que se pensaba era que era por acceso a la salud, por la probabilidad de enfermedad, por las comorbilidades, y nosotros llegamos y decimos, sí, esos factores pueden importar, pero aún así, tomando en cuenta esos factores, observamos que las personas de menores ingresos fallecen más. Entonces, las razones de por qué las estamos dejando para investigación futura o bien para otros investigadores. Nosotros quisiéramos seguir investigando esto, pero no tenemos todas las respuestas todavía de por qué seguimos observando esta desigualdad a pesar de que estamos tomando en cuenta ciertos canales que se pensaban que eran los más importantes. Bueno, pues ahí estamos, Raimundo. La verdad es que los felicito. Es un estudio muy importante para México, con unos resultados que debemos de conocer todos los mexicanos. Entender, y me parece que con eso valdría la pena quedarnos, ¿qué le corresponde al régimen actual? ¿Qué me corresponde a mí? ¿Quién es responsable de qué y quién no? Porque si los centramos en qué es responsabilidad de todos ellos, de este régimen, entonces estaríamos también teniendo que atacar a las personas que no usan el cubrebocas, hoy por hoy, aunque no sea el presidente, sea el ciudadano que sea. ¿De qué eres responsable tú y de qué soy responsable yo? Hasta pronto, Raimundo. ¿Dónde podemos consultar todo lo del estudio, los resultados? Muchísimas gracias. Está disponible en internet gratuitamente. Si van a la página de Lancet o buscan en cualquier buscador en internet, ponen mi nombre, Raimundo Campos, Lancet, Bien, COVID, y ahí debe de aparecer, si no en mi gracias. página de internet del Colegio de México. Pero agradezco Gracias. mucho la invitación. Igualmente, Anuncios QTF.